Esta es la lección 7 que dice que se llama "No sea usted engañado", Ujú. porque mucha gente hoy en día está engañada en este mundo. Y esta es Así una, es. nos enseña cómo nosotros no seamos engañados con respecto a lo que vamos a ver hoy. Entonces aquí Ya. dice, ¿sabe usted que hay un día sumamente importante que casi todo el mundo ha olvidado? Es Ujú, sorprendente que solo pocas personas estén al tanto de esto, o sea, que sepan esta verdad, porque es ujú. uno de los días más importantes de la historia de la humanidad. No es tan solo un día en el pasado, sino también tiene vigencia en el presente y en el futuro también. Es más, Ujú. lo que sucedió en este olvidado día puede tener un profundo impacto en nuestra vida. Entonces, porque este olvidado se refiere al día del Señor. Hoy vamos a estudiar cuál es el verdadero día del Señor. Ujú. Todos, en realidad todos los días los hizo el Señor, pero Sí. solamente hay uno que Él santificó, bendijo y lo separó. Porque Ujú. el que sea bendecido significa que si nosotros, por ejemplo, lo guardamos a ese día, vamos a tener bendiciones especiales que no tendremos en otro día. Eso significa que lo bendijo. Y que lo santificó significa que sea santo, es que Él lo separó. Ujú. Claro, no tiene diferencia con otro día. Por ejemplo, nosotros vemos un día y otro, y el día santo, no tienen diferencia aparente, pero Él lo separó para que sea para adoración, para que lo Amén. adoremos en ese día justamente a Él, al Señor. Amén. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué día de la semana observó Cristo? O sea, guardó Cristo. Vamos a ir El a sábado. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Sí. Ah, ya. ¿Quiere leerlo? Ya. Dice San Lucas, ¿cierto? Sí, San Lucas 4:16. Ya. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y hasta ahí nomás. Sí, exactamente. Ahí nos dice que Jesús vino a Amén. Nazaret, donde él se había criado, y en el día de reposo o en el día sábado Ujú. entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Amén. Sabemos que los judíos guardaban, según su costumbre, el día sábado, ¿cierto? Sábado, sí. Ujú. Entonces, incluso en algunas Biblias, como la que leyó recién usted, dice el Ujú. día de reposo, pero ese día de reposo significa, se puede asimilar que es sábado. Sábado, sí. Ujú. Entonces aquí dice, por ejemplo, la respuesta: Jesús guardó el sábado como día santo, porque esa era su Amén. costumbre y también era el mandamiento que Dios le dejó. Mm. Ujú. Si tienen alguna pregunta en algún momento, me dicen, no, hablen nomás. Yo sí. ¿Ya? Por ser el día sábado, muchas iglesias hacen culto el día sábado, Ujú. no todas. La mayoría de las iglesias cristianas hacen el día domingo, Sí. pero hay unas iglesias que hacen el día sábado. Ujú. Y ese día se debe ser que nosotros tenemos que estar santificados para el servicio, para servirle al Señor. Es necesario que sea, o sea, que debiera ser el sábado los Es, servicios. es que sí, po, ese es el día que designó para adoración el Ah, Señor, po. ya, Más adelante, en las preguntas más adelante, vamos a ver por qué el sábado y por qué no otro día. Porque claro.
Hay muchas, como dice usted, muchas iglesias que guardan también el domingo, pero Dios separó un solo día, Sí, es porque fue el el día sábado. sábado. Ujú. Sí, Entonces, lo que Él separó como adoración tiene que ser el día que Él dijo. amén. Ujú. Y claro, algunas iglesias también lo guardan en el sábado al atardecer, Sí. pero eso, según la escritura, ya no es sábado, sino que es No, pues domingo. día domingo. Ujú. Porque desde tarde a mañana se observan los días. Ya. Ya. Entonces, ¿qué día de la semana es el día sábado? Vamos a ver en el Éxodo 20:10. 20 el 10. Sí, Éxodo. Éxodo 20:10. Mejor leamos del 8 al 10. Éxodo 20, del 8 al 10. Eso está. Ah, ya lo vi. Del 20 ¿Sí? Éxodo 20, 8 al 10. al 10. 28, 10. Ya. 28 al 10. Acá está. Ujú. Ya. ¿Quiere leer, Jenny? Ya. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Ujú. Exactamente, ahí nos dice que primero es el día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y nos dice que no haga en él obra alguna, ni ninguno de nosotros, ni nuestros familiares, ni incluso nuestros animales, se refiere aquí con Ujú. bestia, ni tampoco el extranjero que está dentro de nuestras puertas. O sea, alguien que no era judío, se refiere Claro, una persona que no era judío, que estuviera en nuestra casa, también debía guardar el sábado, para que claro. también abrazara el pacto del Señor. Amén. Con respecto a eso está, y también vamos a buscar Marcos 16, 1 al 2. Marcos 16, 1 al 2. Ujú. Marcos. Llegó el Ricardo, ¿no? No, todavía no. ¿Y qué se está haciendo la permanente? ¿O qué? Sí, se está pintando la unidad pestaña. Marcos 4, 16. 16, 1 al 2. Bueno, Quería de algo que sorprenderlos. reírse. Ya, aquí está. 16, del 1 al 2. Ya. Voy a leer. ¿Sí? Dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena y la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir esto después de la muerte de Jesús. Sí. Entonces, cuando pasó el sábado, compraron. ¿Por qué cuando pasó el sábado? Porque ellas guardaban el sábado, entonces no iban a comprar en el día sábado. Muy Ujú, de mañana, en el primer día de la semana, o sea, ujú. después del sábado, el día que viene después del sábado, dice que era el primer día de la semana. Y Ya. vinieron al sepulcro recién salido el sol. Entonces ahí nos deja claro que Jesús, por ejemplo, resucitó el día primero de la semana, el domingo, ¿cierto? Sí. Porque más adelante aquí dice, miraron, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? Pero miraron, vieron que vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro,
vieron un joven sentado del lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se asustaron. Ese era un ángel. Dice, Sí, no os también. asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad en el lugar donde lo pusieron. Entonces ahí nos dice que justamente Jesús ya había resucitado y fue el primer día de la semana y ellos fueron a ungirlo el día domingo, porque no era permitido, según el mandamiento, hacer trabajos Ujú. en el día sábado. Entonces no lo podían ungir en el día sábado, a pesar de que él había Ya, muerto el viernes. Entonces ya, todo ese día no fueron a ungirlo, porque lo normal era que fueran inmediatamente, pero amén. esperaron hasta el domingo, justamente porque guardaban el mandamiento. María Magdalena, la madre de Jacobo, la Sí, madre de Jesús probablemente también estaba ujú, ahí. Entonces ahí también nos confirma cuál era el día que ellos guardaban también. sí, pues, Y también aquí nos dice, el día de reposo es el séptimo día de la semana, no el primer día de la semana, como se ha cambiado en el calendario, porque muchas personas claro, piensan que el domingo es el séptimo, pero no. sí, Como muchos creen, nótense que en los pasajes mencionados, el sábado es el día que viene precisamente antes del primer día de la semana, que era el día que resucitó el Señor. Tercera pregunta, ¿quién hizo el sábado y cuándo? Vamos a ir a ¿quién hizo Génesis, el sábado y ¿sí? cuándo? Cuando se inició la tierra, pues, cuando Dios hizo la tierra. Exactamente, vos. Por eso vamos a ir al Génesis, al principio. Ujú. Génesis 1:1. Génesis 1. Sí, Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos viendo que aquí es la creación. Y también vamos a ver el Génesis 2:3. Sí, Génesis 2:2 al 3. ¿Quiere leer? ya. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ujú. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Y dijo, Dios sea la luz. Y fue la luz. No, está leyendo el Génesis 1. Ya, pues, ¿y cuál es el que dice usted? Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Ah, ya. Ya lo encontré. Ya. En el 2 dice, y el capítulo 2. Y acabó Dios, y en el día del séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposo de toda la obra que había hecho en la creación. En Ujú. el día, ¿está bien? Sí, está perfecto. Aquí también vemos cuando el Señor acabó la obra, porque dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y el Amén, séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. El amén. Señor, el Señor podría haber hecho esta creación en un día, en una hora si quería, Sí, pero Él se tomó su tiempo porque había una razón. Él quería mostrarnos cómo nosotros deberíamos guardar cada día, o sea, 6 días de trabajo y luego el día de reposo. Entonces, el séptimo día concluyó la hora que él hizo y reposó el séptimo día, él reposó también. ujú, Él no se cansa, pero se refiere más a un reposo contemplativo, o sea, de contemplar la creación, mirar la creación y deleitarse en esa maravilla. amén. Y eso es lo que hizo el Señor.
Entonces Amén. bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Lo bendijo Así es. primeramente, como ya hemos visto, lo bendijo. O sea que en el día de santo, o sea, el día Ujú. que él bendijo, podemos nosotros obtener bendiciones de manera especial más que cualquier otro día. Y Así que es, lo haya, amén. y que lo haya santificado, que lo haya Ujú. declarado santo, significa que él lo separó de los demás días, a pesar de que al parecer en apariencia parece como un día cualquiera, pero él lo separó de los otros días para uso santo, o sea, para la adoración. Ese Para día, santificarlo. ujú, ese día, justamente para la adoración. Amén. Por ejemplo, los vasos de la casa de Israel, que también eran vasos santos, también se veían como un vaso cualquiera de oro, pero eran separados, eran solamente para recibir el aceite que ellos usaban para el culto de los judíos. Entonces, Amén. era solamente para eso, no se podía usar en otra cosa. Sí. Así también el sábado no se puede usar en otra cosa más que solamente en lo que dice el Señor, pues en adoración. Amén. Ujú. Matías, pero también sabía que uno también, aparte de adorarlo a él en su persona, sabía que también se podía adorar lo que era la naturaleza, pues todo lo que nos había dado, todo lo que nos había entregado. ¿Cómo, ¿También es así o no? No. cómo adorar la naturaleza? Sí, pues claro, ese Pero ¿a día, qué te refieres con adorar la naturaleza? ¿Cómo, no sé, cómo tú adorarías, por ejemplo, la naturaleza? todo, po, no sé, nosotros ponte tú cuando salimos a alguna parte, a algún río, alguna playa, adoramos, po, vemos, nos quedamos deslumbrados con Ah, sí, lo pues, sí, está muy con lo bien. Eso maravilloso es que básicamente, eso está muy bien, pues eso es contemplar la creación de Dios. Eso es lo De que la es. creación, po, porque Eso es, cosa claro, hermosa hizo él. eso claro, porque es. nosotros, ponte tú, cuando nosotros salimos por ahí, es lo primero que contemplamos, pues todo, Ujú. pues, y por qué, Sí. el cómo, todo, pues son miles de preguntas que se te vienen a la cabeza. Exactamente, eso está perfecto, porque en ese día nosotros podemos contemplar su creación y recordar su obra de creación. Entonces está perfecto eso, Ah, contemplar no su... estaba tan mal. Sí, está bien, está muy bien. Claro, para contemplar la naturaleza, su creación, la adoración también, para estar en comunión también con Dios y también con nuestros Amén. hermanos en Cristo también. Para eso Así también es, amén. es el día sábado. Para todo lo bueno, Ujú. Jesús dijo que el sábado en el sábado era permitido hacer lo bueno. Entonces, Así es, amén. todo lo bueno lo podemos hacer en ese día. Y claro, hay cosas, por ejemplo, buenas, pero seculares, o sea, que no son de Dios. Por ejemplo, cosas como trabajar. Trabajar es algo bueno, pero no es de Dios. O sea, no, perdón, El día domingo no no. es O sea, el día sábado no. no es para el día sábado. Ujú. Ya, listo. Eso. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo la creación aparte también. No estamos viendo, porque muchos dicen el argumento de que ese día era para los judíos, pero aquí no existían aún los judíos. Entonces, No, pues. y además estamos viendo claramente que Dios lo santificó y también lo bendijo. O sea, Así es, amén. Dios no creo que lo haga a propósito, no lo hace por casualidad. Dios lo hace por una razón. Amén. Ya, pues entonces Dios apartó el sábado en la creación cuando hizo el mundo. Descansó el sábado en esa hora contemplativa, porque Él tampoco necesita reposar como de cansancio, como nosotros sí necesitamos, porque Él no se cansa, pero contempló la creación y se deleitó en esas maravillas que Él había creado. Y bendijo Amén. ese día y lo santificó, y lo apartó para uso santo. Entonces, la cuarta, ¿qué dice Dios en los 10 mandamientos que escribió con su propio dedo acerca de la observancia del sábado? Eso está vamos a volver a Éxodo, Éxodo
20, 8 al 11. Éxodo 8, ¿Sí? No, Éxodo 20, 8, capítulo 20, versículo 8. ya. Entonces, aquí lo voy a leer yo. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos. Aquí nos dice el por qué. ¿Por qué nosotros debemos guardar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. O sea, nos dice, porque Él creó todo eso en ese día. En ese O día. sea, Bendito sea el Señor. creó por conmemoración de la creación. Estamos guardando ese día. Y Amén. reposó el séptimo día, por tanto Jehová lo bendijo el sábado y lo santificó. Bendito sea Dios. Entonces, ese es el mandamiento que nos dejó Él. Y también en Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Neutronomio. ¿Sí? Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. Para atrás. Sí, está un poquito más adelante de Éxodo. Éxodo es el 2.º libro de la Biblia. Ya. Deuteronomio, ¿cuánto? Capítulo 9, versículo 10. 9, versículo 10. Ya. ¿Quiere leer? Ya. Dice, y me dio Jehová las dos tablas de la piedra escrita con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Sigo leyendo? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí. Amén. Entonces aquí nos dice que Jehová le dio a Moisés las 2 tablas escritas por el dedo de Dios. Amén. Dios no ha escrito muy pocas cosas en la Biblia. Yo diría que solamente 3 veces ha escrito cosas con su dedo, con su propio dedo. Todas las Amén. otras veces han escrito los profetas y los hombres inspirados. Pero en esta Así es. ocasión, él quiso escribir con su propio dedo los 10 mandamientos. Bendito sea el Señor. Entonces los escribió en piedra porque justamente como habíamos visto en la lección pasada cuando vimos los 10 mandamientos, estos no pasan, no, la piedra es algo que perdura. Amén. Es como perpetua. Porque no Exactamente, se... perpetuo, exactamente. Entonces todas las palabras que habló Jehová en el monte, o sea, en el monte de Sinaí que escribe estas tablas, Sí. en medio del fuego en el día de la asamblea. Porque cuando él se presentó, su gloria era como un fuego consumidor. Por eso dice en medio del fuego. Amén. Y el día de la asamblea, que ellos se congregaron ese día que les dio las tablas. Entonces, justamente ahí nos dice que Dios mismo con su dedo escribió, acuérdate, y también no solamente eso, sino que en el día, como leímos, el día sábado, el mandamiento 4 es el único mandamiento que dice acuérdate. Empieza con acuérdate. ¿Ustedes saben por qué empezaría así el mandamiento? Con un No. acuérdate. ¿Para que lo acordáramos? Claro, para que nos acordáramos, pero ¿por qué? Para que no lo olvidáramos. Exactamente, Yo para que no lo pienso. olvidáramos. Sí, Y eso, yo es lo que, pienso. y eso es lo que
nosotros hemos hecho la humanidad ha hecho. Se ha olvidado del sábado. Ya han guardado otro día que Exactamente. el Señor no dijo que guardaran. Y por eso Pero es, ¿sí? ese día se supone que quien los cambió fue la Iglesia Católica. Ujú. Eso lo vamos a seguir viendo, porque en sí la Iglesia Católica no. La que la cambió fue, claro, el emperador. Lo vamos a ver Sí. más adelante, en la pregunta 8. Que ahí vamos a ver específicamente lo de la Wikipedia que la otra vez le iba a mostrar. Que ahí Ujú. dice exactamente lo que, y lo dice la historia, ¿eh? No lo dice, no lo digo yo. Ya, Hola pues a todos, entonces, disculpen la hora. buena, Ricardo, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí estamos, recién llegando a la peguita. Qué bueno, Ah, mi qué niño bueno bello. que no te falta la pega. Mi niño bello, me alegro que esté ahí. Ay, ¿vieron usted Estamos que de lo oyente, estoy que sonando yo voy a hoy tomar día oncecita aquí en ahora. esta casa? Voy a estar de oyente mientras quiero tomar oncecita ya. Ya, dale, no. Ya, pues entonces aquí nos dice la respuesta. En el cuarto de los 10 mandamientos, Dios nos ordena observar el séptimo día como descanso santo. Dios sabía que los hombres olvidarían su sábado, de manera que Él comenzó el mandamiento con la expresión acordate, haz o Acuérdate. acuérdate. Sí, Él no ha ordenado a nadie en ninguna parte observar otro día que no sea el sábado. amén. Entonces, aquí la pregunta 5, pero ¿no ha habido cambios en los 10 mandamientos? Porque muchos dicen que el Señor cambió el día sábado al día domingo. Yo creo que el Señor no cambió, el hombre cambió. El hombre Dios no, cambió. el hombre cambió, el hombre lo cambia todo. Mire, vamos a ir a Lucas 10, capítulo 16, versículo 17. Lucas ¿Sí? 16, ¿Sí? 17. 16, 17. ya. Ya. Ya leo yo. Aquí dice, aquí está hablando Jesús y dice, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí Bendito nos, sea el Señor. aquí nos está El hablando Señor que nos está hablando, Jesús. nos dice que aquí Jesús, que es más fácil que el cielo y la tierra pasen antes de que cambie un detalle, un mínimo detalle de la ley que él escribió en piedra. Amén. Entonces también vamos a buscar Salmos 89, 34. Salmo 89, ¿Sí? 34. 34. Acá, ya, ¿Quiere leer? ya. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Amén, así Eso lo es. dijo Jehová. Sí, claro, porque él Amén. inspiró la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí nos dice que no va a olvidar su pacto, ni va a cambiar o mudar, como dice ahí, lo que ha salido de mis labios. Él no cambia, el Señor no Amén. cambia. Los 10 Bendito sea Dios. los 10 mandamientos justamente salieron de sus labios. Éxodo Así es. 21 nos dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Cuando empiezan los 10 mandamientos, mira, vamos a buscarlo. Éxodo 10, o sea, Éxodo 20, versículo 1, dice, Éxodo 20, ¿sí? Versículo 1. versículo 1.
Ujú. 20. Ya, versículo 1. Sí, aquí justamente nos está hablando el Señor, dice, y esto es antes de que le diera los 10 mandamientos a Moisés, justo antes que se lo hubiera dado. Y dice, habló Dios todas estas palabras. Y aquí empiezan, a partir de aquí empiezan los 10 mandamientos. Entonces, Sí. Dios las habló. Amén. También vamos a ir, mm, vamos a ir a Malaquías 3:6. Malaquías. Sí. Aquí. Mm. Malaquías, ¿cuánto? Malaquías 3:6. 10, No, 3. 3, 3, 10. 6. Una cosa así. 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Ya, amén. ¿Quiere leer alguien? Jenny o Ricardo, si están por ahí. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ujú. Aquí nos está hablando el Señor mismo y dice Amén. que Él no cambia Así es, amén. su mandamiento, ya sea o el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, Él siempre es el mismo. Mucha gente dice que Alabanza. está el nombre, los cristianos del Antiguo y el cristiano del Nuevo Testamento. No es así porque el Señor no cambia y su palabra no es que diga una cosa diferente. Lo que pasa es que hay que interpretarla de la forma correcta. Los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablan de lo mismo, de la misericordia y la justicia. Las dos Amén. cosas. Entonces, aquí él también dice, claro que no, es totalmente imposible que la ley, es imposible que cambie una parte de la ley de Dios. Todos los mandamientos están en vigencia hoy en día. Amén. Y también la pregunta 6, ¿observaron el sábado los apóstoles? Eso está en Hechos 17:2. Hechos. Hechos ¿Sí? 17:2. Sí. Ya. 17:2. Sí. ¿Quiere leer? Ya. Y Pablo con acostumbre fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ujú. Aquí nos está hablando Amén. justamente de Pablo, que iba a discutir con los griegos, con los Amén. judíos, perdón, Así es, a la amén. sinagoga, y él se reunía justamente el día sábado con ellos. Entonces Bendito sea. el apóstol Pablo, el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, también guardaba el día sábado. Como vimos Amén. también, la María Magdalena, la madre de Jesús también, la Sí, madre de Jacob, también, el apóstol Jacob, también guardaban el sábado. Ellas también. amén. Y también el Hechos 3:14. Hechos Hechos capítulo. 3:14. Sí. Aquí. Ya, pues entonces, aquí dice, pero vosotros negasteis al santo y al justo,
No, perdón, parece que me equivoqué. A ver. Hechos. Mm, Hechos 3:14. A ver. Ujú, está bien. Mm, ¿Qué onda? Mas vosotros negasteis Al al santo. santo y al justo y pedisteis que seamos dieces en un homicida. Sí, pues no tiene Eso que dice. ver, no tiene que ver con el tema. Estaba No, pues ya mal. aquí, eso es lo que dice. Ujú. Estaba mal el versículo. A ver. Qué raro porque yo lo había leído antes de hacerlo aquí. Se me habrá pasado. Ya, pero no importa. Vamos a ir a Hechos 16:13. Ahora sí, Hechos 16:13. 16:3. 13. 13, Sí, Hechos 16:13. ya, Aquí dice, ¿quiere leer? ya, dice aquí. Y un día de reposo salimos, fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración y sentados nos hablamos y a las mujeres que se habían reunido. Amén. Ujú. Aquí justamente se reunían ellos en el día sábado y les hablaban, les predicaban a las mujeres que se habían reunido ahí, po. Entonces Amén. aquí Sí, también nos confirma que ellos se reunían, los apóstoles, en el día sábado. sábado. Amén. También Hechos 18:4. Hechos 18, 4. ya. ¿Quiere leer Jenny o Ricardo si están por ahí? Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Ujú. Aquí está también Amén. claramente diciendo que ellos se volvían a reunir en sábado. Entonces todos estos versículos que hablan los hechos de los apóstoles, ahí están hablando, está hablando justamente de los hechos que tuvieron los apóstoles. Si hubiera algún cambio en este mandamiento, primero, no guardarían el sábado y segundo, se diría que se reunían en otro día. Entonces, aquí nos Amén. confirma que ellos, siendo apóstoles de Cristo, después de la ascensión de Cristo a los cielos, ellos seguían guardando el mandamiento sábado a pesar de ser cristianos. Ya no eran judíos, Amén. eran cristianos y seguían guardando el sábado. Entonces aquí, sí, el libro de los Hechos afirma claramente que los apóstoles y la iglesia primitiva guardaba el sábado. Y aquí también nos dice, las 7 adoraban también los gentiles en el día sábado. Aquí nos dice Isaías 56, 2 al 7. Vamos a ir. 52. ¿Sí? No, perdón, a ver. 56, Ahí, 56, 2 al 7. 56, 2 al 7. Aquí nos habla Ya. justamente, dice, bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza y guarda, su mano de hacer lo malo. Perdón. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Claro que está hablando de
le está hablando al pueblo judío, claro, el profeta Isaías, ¿cierto? Amén. Que Amén. que el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartaré totalmente de Jehová, de su pueblo, ni tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Entonces aquí nos dice el extranjero y el eunuco. El eunuco es Ujú. el que se le corta pues, el pene. Ah, ya. Ese es el eunuco. Entonces, y dice aquí yo soy un árbol seco, porque no tiene descendencia, no puede dar semilla, no puede tener hijos. Porque en el pueblo de Israel se asociaba mucho a la heredad, a la herencia, como nuestra recompensa, como el galardón que Dios te iba a dar. Entonces, por Amén. eso aquí habla del eunuco y también del extranjero, que ellos, según como ellos trataban los judíos a los extranjeros y a los eunucos, los trataban como algo malo, algo como que algo menor que ellos. Ya. Entonces no recibirían la bendición del Señor. Pero aquí el Señor dice que sí, ellos también son bienvenidos, el eunuco y también el extranjero. Amén. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, aquí habla de un pacto, Sí, amén. yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor del que hijos e hijas. Entonces aquí nos está hablando que le va a dar a los eunucos que no pueden tener hijos, les va a dar algo mejor, un nombre mejor que hijos e hijas, porque eso se lo va a Bendito dar sea. en la eternidad justamente. Amén. Y les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y también habla de los extranjeros. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces aquí nos deja muy claro que el sábado no solamente era para los judíos, sino No, para pues. todo el que quisiera aceptar el pacto que hizo el Señor. Y será casa de Amén. oración para todos los pueblos. Bendito sea Dios. El Señor dice, todos son bienvenidos a aceptar el pacto que he hecho también con el pueblo judío, que en ese tiempo era el pueblo escogido de Dios. Pero ahora Amén. también Él nos llama y nos dice que podemos abrazar también su pacto, guardando también el sábado. Entonces aquí también dice, los gentiles guardaron. Vamos a ir también a Hechos 13, 42 y 44. Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13, versículo 42 al 44. Yeah. 13 al 44. El versículo 42 y el versículo 44. Ah, ya. El 42 ya. Listo, hijo. Ya. ¿Quiere leer? Amén. Cuando salieron a ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y quienes hablándoles les persuadían a que perseverarle en las gracias de Dios.
y el siguiente día de reposo se les juntó casi todas las ciudades para oír la palabra de Dios. Amén. Ujú. Entonces aquí nos está hablando que ellos, los gentiles, o sea, las personas que no eran ni judíos, ni aún eran cristianos todavía, Amén. les decían que les hablaran de esto el día sábado. Perdón, los gentiles eran quizás los conversos cristianos, pero no eran los judíos. Entonces ellos, al Amén. ser cristianos convertidos, les hablaban el día sábado de estas cosas, de las buenas nuevas de la salvación. Y también el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad, Amén. o sea, toda la ciudad, para oír la palabra de Dios. El día sábado también. Entonces, aquí nos deja claro que también las personas, los gentiles Amén. y los que no creen aún en Dios porque están recién empezando, también en ese tiempo guardaban el sábado para oír estas palabras. Así es. De nuevo deja claro aquí también que los apóstoles guardaban el sábado y también disputaban en la Amén. sinagoga todos los sábados y persuadía a los judíos y a griegos también. Eso también lo habíamos leído, de que el Así día es. sábado. Y sí, los apóstoles en la iglesia del Nuevo Testamento obedecían los mandamientos de Dios y se reunían con los gentiles convertidos a adorar a Dios en sábado. Nunca jamás se refieren al domingo como día santo. Entonces, ahí también lo deja clarísimo. Pero, aquí nos dice la pregunta, pero, ¿no fue la observancia del sábado transferida al domingo en ocasión de la muerte y resurrección de Cristo? Aquí dice, no existe ni siquiera el más remoto rastro de que el sábado fuera cambiado en ocasión de la muerte o la resurrección de Cristo. La Biblia enseña precisamente lo opuesto. Entonces aquí vamos a revisar algunas evidencias de eso. Bueno, eso lo leímos también en Éxodo 20:11, dijo, Jehová bendijo el día de reposo. Ahí está claro que el Señor bendijo el sábado. Y Amén. también leímos en el Génesis que Él bendijo el día séptimo y lo santificó Amén. también. La evidencia número 2, Cristo esperaba que su pueblo continuara guardando el sábado para el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén iba a ser destruida. Vamos a ir a Mateo 24. Aquí está hablando Jesús de la destrucción de Jerusalén y también del fin del mundo. Las señales del fin. Entonces vamos a ir a Mateo 24, versículo 20. Mateo. Mateos. San Mateo. Sí, San Mateo 24, 20. Veinticuatro, 20. Ujú. Aquí yo voy a empezar un poquito antes para ponerlo en contexto. ¿De qué estaba hablando Jesús? Aquí Ya. los apóstoles, por ejemplo, le preguntaron, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, está hablando de las señales del fin. Ujú. Y más adelante aquí él le habla todas las señales del fin y más adelante le dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ahí está hablando de una profanación que iba a suceder y era una señal que cuando pasara esa profanación, ellos tenían que salir huyendo de Jerusalén, porque iba a venir la destrucción, el desolador.
Entonces nos dice, y también se aplica a nuestros tiempos, que lo vamos a estudiar más adelante. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No, primero, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes para alejarse de esa destrucción que iba a venir. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, porque la azotea, las casas estaban construidas como una azotea y la escalera estaba por afuera de la casa. Entonces, para entrar de nuevo a la casa, uno tenía que bajar la escalera y entrar en la casa. Entonces aquí el Señor nos decía que bajen de la azotea y se vayan al tiro, no entren a buscar algo en la casa, porque la destrucción va a venir pronto. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, los que estén en el campo ya aprovechen que están lejos de la ciudad y salgan corriendo. Claro. Pero, y dice también, pero hay de las que estén en cinta y de las que críen niños en aquellos días. Y el versículo 20, el que íbamos a leer, dice, y orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Entonces aquí el Señor Jesús nos está diciendo claramente que la huida, oren para que esa huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué en invierno? Porque en invierno, claro, la gente está más propensa al frío, a las enfermedades. Sí. Entonces, para que no sea en invierno, para que puedan huir libremente y sea en verano. Y en el sábado, porque el Señor sabía que era el día de reposo. Entonces, como Él les dijo que mejor en el día de reposo, que ellos lo santificaban y se congregaban y estaban en comunión con Dios, oren para que ese día no sea el día de la huida, porque Él sabía que iba a ser, perdón, que ese era el día verdadero de reposo. Y ellos, los discípulos, también lo sabían. Entonces ahí también otra evidencia de que Jesús y sus discípulos guardaban también el sábado. Porque no es coincidencia que le haya dicho, oye, oren para que no sea en sábado. ¿Cierto? Sí. ¿Quedó claro esa parte, no? Así es, amén. Cualquier duda me dicen, ¿no? No, estamos más claritas. Ya, entonces Jesús expresó claramente que él esperaba que el sábado fuera guardado aún 40 años después de su resurrección, en la destrucción de Jerusalén. De hecho, ninguna insinuación de un cambio se hace en ningún lugar de las Escrituras. Eso no se va a encontrar en la Biblia, de que fue cambiado del día sábado al día domingo. Claro. También las mujeres, la evidencia número 3, las mujeres que vinieron a ungir el cuerpo de Cristo a su muerte guardaron el día sábado también. Jesús murió en la víspera del sábado, o sea, en el viernes por la noche. Este es el día que hoy se denomina Viernes Santo. Entonces, las mujeres prepararon especias y ungüentos, eso lo leímos delante, para ungir el cuerpo. Entonces reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ah, no, ese es otro versículo. Vamos a Lucas 26, para que quede claro. Lucas 23, 56. 23, 56. Ya. ¿Quiere leer Jenny o Ricardo? Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Aquí las mujeres que habían acompañado desde Galilea, aquí dice, lo siguieron y vieron el sepulcro cómo fue puesto su cuerpo. Entonces aquí también confirma que las mujeres que seguían a Jesús, que era María Magdalena, la madre de Jesús y la madre de Jacobo, el apóstol, también guardaron el día santo. Y solo cuando pasó el sábado, en Marcos 16:1, vinieron las mujeres ya el primer día de la semana, eso sí lo digo.
y para continuar su triste tarea de ungir el cuerpo de su maestro. Entonces se enteraron que Jesús había resucitado temprano en la mañana, del primer día de la semana. Este es Amén. el día que comúnmente nosotros llamamos Domingo de Resurrección. Notemos también el día que antecede al Domingo de Resurrección, es el día que hoy llamamos Sábado Santo, Amén. en la Semana Santa. Entonces fue el sábado y el Señor Jesús también reposó en el sepulcro el día sábado. Él permaneció en la muerte, porque él siempre asemeja la muerte como un descanso, siempre la compara así, o como un sueño. Entonces él también reposó en el día sábado al permanecer en la tumba muerto. Y también la evidencia número 4, en San Lucas, el seguidor de Cristo, él era un seguidor de Cristo también, que no era un apóstol, pero era un discípulo, escribió 2 libros de la Biblia, el Evangelio que lleva su nombre, el de Lucas, y también escribió el Evangelio, o sea, perdón, en los Hechos de los Apóstoles. Lo escribió también Lucas. Él dice en Hechos 1:1-3 que el libro de Lucas, él escribió acerca de todas las cosas que Jesús enseñó, pero él nunca escribió nada acerca de la observancia del domingo o de algún cambio respecto al sábado. Entonces, el apóstol que presenció todo esto y que nos presenció todos los hechos de los apóstoles, todo lo que vivieron ellos, los discípulos de Jesús, nunca escribió que hubo un cambio en el día de reposo. Entonces, esa evidencia también la confirma. Y Hace entonces, referencia igual a no haber cambiado el día porque él vivió en esos tiempos. ¿cómo? Hace la referencia porque él vivió en esos tiempos, cuando estuvo el cambio. Por eso No, lo no, no. recalca. No. El apóstol Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia todavía era primitiva, cuando estaban vivos los apóstoles, los 12 apóstoles. Entonces él presenció todo lo que ellos vivieron, todos sus milagros, sus obras, las conversiones de miles y miles que seguía creciendo el Evangelio y la iglesia de Cristo, y él al presenciar todo eso nunca vio que hubo un cambio, del cambio de día de reposo de sábado a domingo, porque si no, lo más probable es que lo hubiera registrado en los escritos que él hizo, Sí, pues. ¿cierto? Ya. Eso me refería. Y también vamos a ver lo que íbamos a ver la otra vez. Aquí también escribí, es raro que los hechos de los apóstoles no aparezca ningún cambio en el día de reposo, de hecho es más bien que confirma el verdadero día de reposo, el sábado. Los apóstoles guardaban el sábado y sus discípulos también. Entonces aquí también les voy a mostrar algo de la Wikipedia. Entonces, ¿quién cambió el sábado? ¿Quién cambió el día de reposo? La Iglesia Católica. ¿Quién más? El Piñera. La Iglesia Católica. En sí, la Iglesia Católica la adoptó como una señal de ello, de su marca de autoridad. Pero el que la cambió en sí fue un cristiano, entre comillas, converso, que era el emperador Constantino. Constantino I se llama. Ustedes también lo pueden buscar en la Wikipedia también, les va a salir lo mismo que voy a leer ahora. Entonces, él primeramente él tuvo un sueño. Él estaba en guerra estaba en guerra, no me acuerdo específicamente con quién, pero él, al tener un sueño en la noche, él vio una visión de que si él ponía la cruz en sus escudos y se convertía al cristianismo, él iba a ganar esa guerra. Entonces, él eso hizo, escribió las cruces en los escudos de los soldados y él ganó la guerra. Pero ¿Esa fue la guerra conocida de los cruzados o no?
No, eso mucho más adelante. Ah, ya. Eso ya cuando el papado dominaba el mundo. Esto estamos Ya. hablando cuando el Imperio Romano todavía estaba en pie. O sea, cuando el Imperio Romano aún no caía. Estaba más o menos en el 300 después de Cristo, más o menos, por ahí. Y entonces la iglesia, ellos estaban siendo perseguidos mucho antes de que Constantino se convirtiera al cristianismo. Ellos eran perseguidos durante todo el Imperio Romano, pero ellos al ser perseguidos eran una iglesia fiel. Siempre se mantuvieron fieles a sus principios, pero llegó un punto que algunos cristianos se cansaron de esa persecución, de ser siempre perseguidos. Entonces, para, para adoptar para que los dejaran de perseguir, ellos decidieron como hacer concesiones. Bueno, vamos a ceder nosotros en algunas cosas, pero ustedes nos dejan de perseguir. Entonces, al ceder en algunas cosas, se perdió el evangelio puro de Cristo. Mm, Entonces, ellos hicieron concesiones y se convirtieron, y así la iglesia se corrompió. Porque la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, es la iglesia católica. Ellos tienen razón. Esa es la misma iglesia que siguió desde el tiempo de Jesús hasta nuestros días. Esa es la iglesia, era la iglesia católica. Ellos tienen razón porque ellos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera y que estamos desde el tiempo de Jesús, y eso es verdad. Pero esa iglesia se corrompió en su doctrina y abandonaron los principios de Cristo. amén. Entonces, en el año 321, aquí está en la Wikipedia, Constantino, al tener ese sueño y al ganar esa guerra, decidió convertirse al cristianismo. Y al convertirse al cristianismo, él también, porque él antes de convertirse al cristianismo, él era un pagano. Él adoraba a los ídolos. Y él adoraba específicamente a un ídolo que era el dios Sol, al dios del Sol. Aquí, por ejemplo, dice en el 321, aquí voy a leer, en el 321, Constantino legisló para que el venerable domingo debiera ser un día de descanso para todos los ciudadanos, que durante ese día los jueces no podían dictar sentencia ni podían trabajar en las ciudades. Las monedas todavía llevarían símbolos de culto al sol, porque ellos se había convertido al cristianismo, pero una conversión a medias, porque seguía adorando al sol. Entonces, como el día del sol era el domingo, ellos decidieron cambiar ese día de reposo del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque así abarcaba a la iglesia cristiana, los cristianos que se habían abandonado sus principios y cedido en sus ideologías, y también abrazaba a los paganos del Imperio Romano. Entonces así los dos grupos quedaban unidos y así el emperador estaba tranquilo, porque eso quería el rey, pues los reyes eso quieren, que su pueblo esté unido Fue como para gobernarlo fuerte. la primera mezcla de paganismo con católico, ¿no? La primera, claro, se combinó más bien católicos, porque ahí todavía no existía el término católico. La Ya. iglesia apostólica, porque la iglesia Claro, con católica se paganismo llama Iglesia Apostólica Romana. apostólico. Ya. Apostólica Romana. Entonces en ese tiempo se llamaba solamente Iglesia Apostólica. Y en la Iglesia Apostólica se combinó con el paganismo y adoptaron cosas de los cristianos y cosas de los paganos. Y ahí entró la adoración de ídolos, de las imágenes, de las estatuas. También cambiaron el día de reposo y ahí se convirtió en la Iglesia Apostólica Romana, porque el Imperio Romano la adoptó como una iglesia, como la religión oficial del imperio. Entonces ahí fue como el punto donde la iglesia más se corrompió. Entonces aquí nos dice, las monedas llevarían los símbolos del culto al sol Invictus, que el 324, después incluso los dioses paganos hubiesen desaparecido de la moneda, los símbolos cristianos aparecían como atributos personales a Constantino entre sus manos o su lavar. Entonces aquí nos dice que
básicamente ellos seguían adorando dioses paganos por medio del culto al sol. Entonces aquí nos dice también una moneda que de ese tiempo dice Folis, moneda de Constantino, una de las representaciones del sol Invictus. Soli Invictus, ahí está el latín, porque ese era el idioma oficial del imperio, del latín. Entonces el emperador Constantino cambió el día de reposo. Y aquí también más abajo nos dice, el domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del 321 por primera vez en la historia, en cual los mercados permanecían cerrados, así como las oficinas públicas y talleres, excepto los propósitos de liberación de esclavos, y se permitía, si era necesario, en las granjas. Entonces, ese día se cambió el día de reposo al día domingo. Y también la Iglesia Católica santificó al Constantino. Ahora él es un santo. Si mal no me equivoco, creo que él es un santo para ellos. Entonces también ahí fue cuando se corrompió completamente el día de reposo verdadero. Toda la Iglesia apostólica había guardado el día de reposo hasta ese tiempo, hasta cuando el Constantino cambió el día de reposo. Entonces, la pregunta 9, ahí quedó claro. Volvió a, no ha vuelto a ser como fue en un principio, si fue hace tanto tiempo y en lo escrito aparece de que hay que honrar ese día y hay que santificarlo. ¿Por qué con el tiempo no ha vuelto a ser de la misma manera, o sea, con la misma fuerza? Y es el domingo, o sea, tú igual explicaste que el domingo estaba en los textos y todo, vos ahora mismo leíste, pero ¿por qué la gente no ha vuelto? Si hay escritos, si hay todo, pues, O está todo sea, para... quien sigue nuestra misma, ¿cuánto se llama? Nuestro mismo cristianismo, igual lo sigue. Pero lo que pasa es que igual la iglesia hoy en día, la Pero en iglesia sí, pues, católica, como sociedad, porque nadie sigue, es que yo por lo no, mismo, casi porque nadie no honra un sábado, pues. mira, si tú te fijas igual en los escritos, dice la Biblia que de igual manera va a ser va a haber mucha gente corrompida bajo esto. Entonces, este es como la gran ¿Tú falsedad que te, se le realiza al tú te mundo, porque refieres a inmediatamente después de que Constantino cambió el día de reposo? ¿Te refieres por No, qué no siguieron no, guardando? yo ¿O ahora? ahora, no, no, pues ahora en la actualidad, ahora en la es porque la actualidad, gente porque igual ha tantos seguido la años, pues iglesia. imagínate que estamos hablando del año Porque, 320 y la porque, escritura es porque ya se ha más convertido en antigua. una tradición. Justamente. Es una tradición ya. O sea, ahora ya no es tradición, ahora ya para los católicos tienen que seguir ellos todo tipo de ¿cuánto se llama? ¿Cómo es que se llama? Mira, esto más bien tiene que ver con un conflicto entre el bien y el mal. Sí, Nosotros sabemos bien, porque somos estudiosos de la Biblia, estamos estudiando nosotros la Biblia, sabemos que este es un conflicto entre el bien y el mal. Y el conflicto entre el bien y el mal está implicado Dios, está implicado fuerzas espirituales, Dios y Satanás, sus ángeles caídos. Entonces ellos engañan a toda la humanidad con engaños satánicos. O sea, ellos ocultan el día de reposo. Por ejemplo, las doctrinas de la Iglesia Católica hoy en día ocultan esto y dicen que ese día era para los judíos. Pero de hecho como cambiaron nosotros este hemos visto, mandamiento. sí, pues, cambiaron los 10 mandamientos, como vimos también. Como nosotros hemos visto aquí en este estudio, el sábado es claramente el día del Señor y no ha cambiado. Pero No, eso no pero es lo que hace la mayoría de las personas. No en estudian la Biblia. particular ellos desaparecieron el sábado. O sea, ¿te acordás que lo habíamos visto? Ellos en particular desaparecieron el sábado para que Dios Todopoderoso, Jehová, no sea venerado ese día, sino que sea venerado en gran cantidad, como es la Iglesia Católica, que es un número mucho más grande a las otras 6 iglesias que lo siguen. Entonces, por eso también hay como una lucha siempre entre el bien y el mal, porque se ocultan cosas que se han engañado a la gente pensando que llevan una fe que ellos creen que ¿cuánto se llama? Es buena, pero no saben la verdad de todo. Y O sea, exactamente, por ejemplo, los católicos, ellos enseñan directamente en el catecismo a sus creyentes, a sus fieles, que ese es el día de reposo, el día de santo, el día de reposo del séptimo día. De hecho, cambiaron el Yo lo calendario. enseñaba así, yo Pero, hacía catequesis.
Yo también lo hice, pues si yo también hice la Claro, catequesis. entonces Todos lo ahora, hemos claro, hecho. porque ahora es como No, pero ella todo. enseñaba Sí, catequesis. pues yo Pero espérate, enseñaba po. catequesis. ¿Sí? Pero Sí, pues yo espérate, pues mira, también, para que no se me vaya la idea. ¿a cuántos Porque, niños le mentí? pero es Era de que verdad, estaba teniendo de verdad, po. realmente, si tú te das cuenta, eso es lo que ellos enseñan, ¿cierto? Y lo que yo Sí, también aprendí, de hecho, hice la catequesis, pero si tú te das cuenta también, ¿qué persona hoy en día lee la Biblia? nadie. Nadie. Muy poco, ¿Cómo van a saber entonces cuál es el día verdadero? claro. No Porque pueden al final van saberlo. enseguecidos con cosas, en cosas materiales, pues cosas No, que ya a mí me ha los Oigan, pasado, engañan, pues. a mí me ha pasado que tú le abrías el tema Mati, a la gente para enseñarle y la gente antes de te pone como un muro ahí Sí, y hablan el tema. Es como que no, yo tengo la verdad y a mí no me va a cambiar mi creencia y hasta ahí como que llegáis con el tema con ellos. sí, pues exactamente. La gente tiene un muro para hablar de Dios. Entonces tenéis que entrarle con otros métodos. Hay que ser como Más persuasivo. claro, como más astuto, tener tu estrategia para entrar en la... Por ejemplo, ¿sabes cuál método dejó Dios para que nosotros entremos a la gente? Eh, puede ser, ¿cuánto se llama? la oración, Claro, la No, oración, pero hay otro la método. oración. ¿cuánto se llama? Dejarles como la duda, sembrarles la duda. No en sí, sino que hay distintas obras que el Señor dejó para que nosotros entráramos a la gente. El primero y el más importante es la obra médico-misionera, o sea, ayudar a las personas a sanar sus enfermedades. Y cuando la gente ya sana esa necesidad que ella tenía o él tenía, ahí te dejan entrar al corazón y entrarles con la palabra de Dios. O también, Amén. o también la otra obra es la obra del colportaje, o sea, la obra de las publicaciones. Dejar un libro, porque el Señor dice que Él cuida su verdad y va a dejar ángeles custodiando esa verdad para protegerla que no sea dañada. Y en algún momento, cuando la persona realmente lo necesite o cuando llegue la crisis, esa persona va a abrir ese libro y lo va a leer según lo que dice la palabra de Dios. Por Porque necesidad. en algún momento la persona lo compré, pero no sé para qué lo compré y lo va a dejar por ahí, no lo va a pescar mucho. Pero cuando llegue el momento de la crisis o la necesidad, según la palabra de Sí, Dios, esa persona empiezan a buscarlo. va a abrir y va a empezar a leer ese libro. Por eso es tan importante la hora de las publicaciones y también la hora médico-misionera. O sea, de enseñarles principios de salud, los principios originales de salud a las personas, porque así le puede entrar mejor al corazón. Claro, la oración, como decía usted, también ayuda, también es importante. Entonces, esa era la pregunta número 8, que es cuando Constantino cambió el día de reposo y también lo adoptaron toda la iglesia apostólica romana y a partir de, y también porque los protestantes, la iglesia protestante, los evangélicos, como se le dice, tampoco guardan el día sábado, básicamente porque, y ellos a pesar de que tienen la escritura. Bueno, yo he conocido a distintos tipos de evangélicos, algunos sí leen la Biblia, otros no la leen también como los católicos, o como toda la gente en general, y también conozco gente que sí la lee, pero esa gente no comprende por qué es el día de reposo. O sea, no solamente lee una parte de la Biblia y no ve toda esta evidencia que nosotros hemos visto en la palabra de Dios hoy. Entonces toman lo que les han enseñado también Exactamente. los, Amén. y lo siguen replicando. Es una tradición. Si tú le preguntas Sí, por qué tú guardas ese día, porque el día que resucitó Jesús. Pero ¿dónde en la Biblia sale que eso es la enseñanza? Esa enseñanza del día que resucitó Jesús viene de la Iglesia Católica. Ellos dicen eso. Entonces, nosotros como protestantes tenemos que ser más activos al leer la Biblia y investigar con respecto a eso y no quedarnos con lo que nos dicen ellos. Eso, entonces, la pregunta 9, algunos dicen que el sábado será observado incluso en el cielo. ¿Es cierto esto?
Vamos a leer Isaías 66, 22. Necesito para enchufarlo. Me va a apagar. ¿Se le va a apagar el celular? Sí, vengo al tiro. Ya, no se preocupe. Dame la bolita, loco. La abuelita Lota que juega la pelota. Como decía mi tata. Bueno. Mi tata decía eso. Mi tata. A todos les gusta, ¿cómo se llama? Un beso sin mayor Sí, esfuerzo. un verso. La Esmeralda, la Covadonga, ¿te acordáis? Mamita, antes que se me apague. Ay, ¿a dónde? Ya llegué. ¿Qué es? Ay, ahora no quiere escucharse. Estaba muteado y estaba hablando. Ya. Ricardo, ¿quieres leer? Ya que hoy Ya. día no te he escuchado leer. Ya, ahora sí. Que terminé hace poquito de tener la boca ocupada. Ya. Porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. Ujú. Aquí justamente nos dice, aquí cuando ya los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, o sea, serán eternos, como la tierra que él hizo, que va a ser más adelante. Y de mes en mes y de sábado en sábado, eso ya lo hemos leído varias veces en otras clases, en otras Sí. lecciones, perdón. De mes en mes por el árbol de la vida, que da su fruto cada mes, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, porque ese es el día que el Señor escogió como día santo. Amén. Entonces, ahí también nos confirma que ese es el día de reposo. También, ¿ustedes creen que es coincidencia que también en la Biblia salga la tierra nueva, que salga Jesús anunciando a sus discípulos que escapen, que no sea el día sábado, que escapen, que en ninguna parte de la Biblia diga que fue cambiado el día sábado al domingo? ¿Creen que es coincidencia? No, No, No. no, no, pues y no es es coincidencia. también de lo que él sabía, por su gran sabiduría, sabía que esto más adelante nos iba a pasar más a los creyentes y nos iba a poner en prueba la fe, Sí, porque pues, esto prueba la fe de cada uno, el creer en Dios Padre Poderoso Y y dejarse. darte la verdad de saber que el sábado es el día de donde se debe adorar, es dejar toda la creencia que ya habías conocido atrás y empezar algo nuevo con él. ujú. Amén. Amén. Y Amén. porque él también dijo que, como él sabía que no íbamos a olvidar, le puso, antes de que empezara el mandamiento, le puso, acuérdate del día sábado, porque Y él es que Amén. sabía que no íbamos a olvidar. sí, Entonces, No, es verdaderamente el día del Señor lo que estamos viendo y habíamos sido engañados antes de haberlo conocido. Así es, amén. Entonces, esa es la lección de este día. Ujú. Continuamos la próxima semana porque esta lección es larga
y la continuamos el próximo jueves.